Ok, entonces vamos a iniciar en lo que es la unidad uno, ¿verdad? La unidad uno, recuerden que nos hablaba mucho de cómo nosotros podemos obtener o tener una buena como calidad de vida, como el plan para tener un éxito, ¿verdad? Ya sea en el ámbito laboral como en el ámbito de salud. Pero más que todo en el ámbito de salud, la unidad habla mucho de cómo tener como buenas condiciones de salud, ¿verdad? Entonces, recuerden que si les sale algún texto eh, que tiene que ver con, por ejemplo, les va a venir textos que tengan que ver exactamente con eso, con temas de salud, como cómo tener una vida saludable, ¿verdad? El éxito en ese plan. Ok, entonces, ese es como el vocabulario uno, ¿verdad? Que tenemos como que repasar ese tipo de vocabulario. Y después acá, bueno, todo esto es como eso mismo, como para que practiquemos eso. Acá nos venía el primer tema gramatical. El primer tema gramatical que nosotros vimos es exactamente con el que hicieron la tarea la semana pasada, que era el second conditional, ¿verdad? El segundo condicional. Creo que se está compartiendo. ¿Ah? ¿Qué fue? Se está compartiendo la pantalla. Sí, no la ve, ninguno la ve. Yo no la veo. Los demás, Yo sí la estaba viendo, profe. ajá, sí. Ah, entonces, Ivania, si quieres, sálgase y se vuelve a meter. Es seguro su internet que no le está dejando ver. Ok. Ujú, yo la espero De ahí. todas maneras, el internet está fatal. Sí, hoy ha estado fallando mucho, demasiado. Entonces, vamos a ver, esperemos que no se nos caiga. Vamos a esperar a Ivania un toquecito. Está costando como entrar. Vamos a ver si fue que, si es que no tiene mucho internet. Y ahora sí, Ivania, escucha. Sí, profe. Ok, y ve la pantalla. Ahorita lo que veo son como las fotos de los compañeros, digamos. Ok, me avisa si logra ver. Los demás, si ven el libro. Yo sí, profe. Sí, ahorita sí. Sí, profe. Sí, sí están viendo el libro, todos. Ok, bueno. Entonces, recordemos que el primer tema gramatical que nosotros vimos era el segundo condicional. El segundo condicional, nosotros íbamos a utilizar la lista de verbos y recuerden que en el examen la van a poder llevar. Yo se las voy a pasar. Lo más seguro es que quiero pasárselas como antes del examen, por ejemplo, como la semana antes o así, como para que no se les olvide, para que la lleven impresa. En el segundo condicional, nosotros utilizamos el pasado simple, ¿verdad? Que son los verbos de la segunda columna, siempre a la par del if, y al otro lado el will con el verbo en presente. Hay algunos chiquillos que no lo hicieron así en la tarea, que en la tarea no lo hicieron en ese orden. Digamos, a la par del if no me escribieron el verbo en pasado, sino que lo escribieron en presente. O a la par del will me escribieron el verbo en pasado y no en presente. Entonces, a los que lo hicieron así, sí les tuve que bajar algunos puntos. No importa si de primero escribieron el will y después el if, ¿verdad? Porque recuerden que hay dos formas de escribir, de hacer la oración. Pero lo que sí tenemos que respetar es que a la par del if, el verbo siempre esté en pasado y a la par del will, el verbo en presente.
Entonces hay algunos que sí les tuve que bajar algunos puntillos por eso. Y recuerdo, como les dije antes, no a todos les he Ay, calificado. profe, no me asuste. No a todos les he calificado. Ahorita tal vez la termine de calificar. Sí, hay algunos que sí me lo escribieron así, que ahí estuve viendo que me escribieron el verbo a la parte del would en pasado. Y eso, recuerden que eso no, el verbo tiene que ir en presente, en infinitivo, que es el verbo en su forma original. Y a la parte del if, el verbo en pasado. Ok. Entonces, teníamos como, aquí teníamos, ay, ¿dónde era que estaba? Ah, no, en este no tenían una práctica. Vamos a ver, ahorita puede ser que les pase una. A ver, una cosita. En este no. Ok, vamos a ver. Voy a buscarles una como para que la vayamos haciendo juntos. Ok, vamos a ir haciéndola así. A ver si más o menos lo van como entendiendo. Bueno, eso es lo que quiero, como que vayamos practicando para el examen, ¿verdad? Ok, entonces, ok. Entonces, chiquillos, vamos a ver si vamos entendiendo, ¿verdad? Porque eso es importante entenderlo para el examen. Como número uno, aquí, bueno, aquí estas inician todas con if, pero yo lo más bien les puedo dar vuelta, ¿verdad? Ahorita les vamos a dar vueltas a todas para que ustedes como que lo intenten. Por ejemplo, aquí dice en la número uno, dice, si yo, espacio, una lámpara mágica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pediríamos? Entonces, estos son los verbos que nos dan. Aquí el verbo que calza sería find, que es encontrar. Entonces, a ustedes puede hacer que se los den el verbo en presente. Ustedes tienen que escribirlo en, a la par del if. ¿Cómo iba el verbo siempre? Chiquillos, a la par del if. Pasado. Exactamente. Siempre va a ir en pasado. Entonces, obviamente, a ustedes nunca se lo van a dar en pasado. Se los van a dar en presente
como para que ustedes tengan que hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, para que eso no se les olvide. Entonces, aquí en el número 1 nos quedaría if I found, dice, si yo me encontré una lámpara mágica, y al otro lado, ¿qué tenemos que agregar? ¿Cuál es el auxiliar que siempre tenemos que agregar? El wall. Ujú. Entonces escribimos would y el verbo en presente. Por ejemplo, if I found a magic lamp, I, no sé, would ask about my future. Dice, yo preguntaría por mi futuro, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Aquí está el would y el verbo se mantiene en presente. Nosotros no podemos escribir el verbo en pasado. Nunca podemos escribir el verbo en pasado. Siempre en presente. Ok. Dice, la número 2. Dice, si nosotros más tiempo libre, por ejemplo, debe ser have, si nosotros tuviéramos más tiempo libre, ¿verdad? Entonces sería if I had, ¿verdad? Porque a la par del if, yo tengo que escribir el verbo en pasado. Entonces, si yo tuviera el tiempo, if we had more free time, si yo tuviera más tiempo libre, por ejemplo, I would, no sé, practice sport. Dice, si yo tuviera tiempo libre, yo practicara algún deporte. ¿Verdad? El verbo siempre tiene que quedar en presente a la par del would. Recordemos que el segundo condicional, bueno, o los condicionales, también el tercero, es para dar una condición, pero no es algo que de fijo va a pasar. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera más tiempo libre, dije, yo practicaría un deporte, pero también puede ser que yo diga, yo, no sé, dormiría más, visitaría más a mi familia, lo que sea, ¿verdad? Podemos cambiar. Ok, la número 3 dice, if you, espacio, anywhere, dice, si usted, aquí es el verbo vivir. If you lived, verbo en pasado, en otro lado, si usted viviera en otro lado, por ejemplo, I would visit you. Si usted viviera en otro lado, yo lo visitaría, ¿verdad? Entonces, igual, a la par del would, siempre mantenemos el verbo en presente. Pero recuerden que yo también puedo decir así. Vamos a ver. Ok. Si nos dan una así, ¿verdad? Ves que no inicia con if, sino que está completamente el if al otro lado, también pueden pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos que nosotros hacer cuando eso pasaba? Recuerden que es exactamente lo mismo, nada más que mantenemos o nos recordamos, empezamos si ustedes quieren, para que sea un poquito más fácil, por la parte del if.
O sea, aunque sea por la segunda parte, para que no se enreden. Siempre como tener un patrón. ¿Cuál va a ser el patrón? El if, ¿verdad? Entonces, if he, por ejemplo, digamos que aquí nos dieron el verbo, no sé, vamos a ver. If he, mm, dice, si él tuvo carro, por ejemplo, he would visit me. Si él tuviera carro, aquí dice, él me visitaría si él tuviera carro, ¿verdad? Él me visitaría si él tuvo carro. Este suena raro a la hora de que yo lo hablo o lo quiero traducir al español. ¿Por qué? Porque el second conditional, como yo ya se los había dicho, no existe en español. Entonces suena así. Me hubiera visitado si él tuvo carro, ¿verdad? Suena un poco extraño por eso, porque no existe a la hora que yo lo quiero traducir. La número 5 dice, if they, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ellos, no sé, aprendieron español, if they learn, ellos aprendieron español, por ejemplo, if they learn, ellos pudieran hablar with, no sé, Mario. Dice, si ellos aprendieran español, ellos pudieran hablar con Mario. ¿Por qué? Porque digamos que Mario solo habla español, ¿verdad? Entonces, si ellos aprendieran español, pudieran hablar con Mario. Entonces, ese es como el orden, ¿verdad? Que tenemos que seguir siempre. Que a donde esté el if, el verbo siempre tiene que ir en pasado, nunca en presente, ¿verdad? Siempre en pasado. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que en el examen subrayen el if y se recuerden de eso, que siempre a la par del if el verbo va a ir en pasado y al otro lado agregamos el will y el verbo en presente. Ok, entonces seguimos. Ok, eso es lo que dice acá, ¿verdad? Ok, eso es lo que es el segundo condicional. Después también nos entraba el temita de los modals. Recuerden que yo les dije que los modals eran como un parásito. Él lo que va a hacer es pegarse al verbo para cambiar o crear otra oración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá dice modal verbs. Como les dice acá, todo esto lo que dicen ellos es eso, que ellos son como un auxiliar que lo que hace es ayudar al verbo, ¿verdad? Como a cambiar el significado. Ok, teníamos can, may, must, should y would. Con can lo vamos a utilizar para expresar una habilidad o requerir permiso. Una habilidad o requerir permiso. Ese va a ser el can. Si es pregunta, recuerden que cuando sea pregunta, primero va el can y después el pronombre y después el verbo. Eso es lo más separado que va a estar el can de un verbo. Por bueno, que en el centro tenga un pronombre, ¿verdad? O nombre o una persona en este caso. Eso sería como lo más lejano que él puede estar em, de un verbo, porque sea un pronombre el que esté en el centro. De lo contrario, tiene que estar así, pegadito. I can do pilates. Yo puedo hacer pilates. Eso sería una habilidad. Dice, can I drink a soda? Eso es pedir permiso. Ok. Después de eso dice may, que may lo vamos a utilizar para expresar una posibilidad y también para requerir o pedir permiso. Dice, con el may vamos a utilizar
para hablar de una posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, I may on date. Yo estoy a dieta. O también para pedir permiso. May I work with you, please? ¿Puedo trabajar con usted? Entonces, para eso vamos a utilizar los mays para una posibilidad o para pedir permiso. Nada más. Después teníamos el must. El must es para expresar una obligación cuando ustedes estén hablando o vamos a decir algo como expresar una obligación y también para un conocimiento, para hacer una oración como que tengamos una evidencia muy fuerte, ¿verdad? Un conocimiento muy fuerte. En este caso, como dice aquí, she must be over 19 years old. Dice, ella debe estar entre los 90 años por la apariencia que ella nos da. Quiere decir que ella es la apariencia que ella da, ¿verdad? Por qué sé yo, el pelo, la piel y demás, nos da a entender que ella ya entró en los 90 años. Should lo vamos a utilizar para dar un consejo. Siempre va a ser utilizado para dar un consejo. Y will lo vamos a utilizar para requerir algo, por ejemplo, con el tema por ejemplo, si ustedes quieren requerir o ofrecer algo, will you like a cup of tea? Dice, ¿le gustaría una taza de té? O también para hablar de oraciones en las cuales utilicemos el will, como por ejemplo en los condicionales, ¿ves? Que utilizamos con if sentence, ¿ves? Las oraciones del if, que son los condicionales. Por ejemplo, if I were you, I would say sorry. Si yo fuera usted, diría perdón. ¿Ves? Aquí está el moral will. Esto igual ya lo tienen como en el grupito de WhatsApp, ¿verdad? Donde él estaba, este, como yo les pasé todo esto, que los que sirven para habilidad son el can y el cool. Cool es más como es igual que el can, pero en pasado. El cool es en presente y el can es en pasado. Ok, permission, vamos a utilizar el can, el cool y el may. Advice, o sea, un consejo, solo nos funciona el should. Obligation, para los obligations tenemos must y have to. Y possibility tenemos might, may, could y can. Para una posibilidad sirven esos cuatro que les mencioné ahí. Ok. Hasta ahí, ¿cómo van, chiquillos? Bien, profe, yo sí entiendo. Ok. Bueno, si cualquier cosa, si no me entienden algo, entonces me dicen, ¿verdad? Em, para devolverme. Ok, entonces aquí teníamos como más vocabulario de cómo tener una vida saludable. Profe, Sí, en el examen, si vienen los modos, por lo general vienen para hacer, digamos, oraciones o vienen con marcar con X o algún complete. bueno, vean, yo no hago esos exámenes, ¿verdad? Recuerden que esos los traen digamos, los envía la UNED y obviamente todavía no me lo han dado. Casi siempre ese tema viene o un marcar con X o un complete, pero de ahí, por ejemplo, el año pasado me recuerdo que los de un décimo les entró exactamente solo en el desarrollo. Y era como, por ejemplo, que ellos dijeran cómo podían tener una vida saludable. Ese era el desarrollo, escriba 3 oraciones cómo tener una vida saludable donde utilice el vocabulario de la unidad 1, ¿verdad? Este que estamos viendo, y los morados. Entonces, el estudiante tenía que escribir oraciones de cómo tener una vida saludable. Por ejemplo, ellos escribían así, se me ocurre, ellos decían, you should, no sé, drink water.
¿verdad? Que esto es una recomendación. Usted debe tomar agua, ¿verdad? O por ejemplo, you must do, no sé, exercise. Ay, ya no lo puedo escribir. You must do exercise. Usted tiene que hacer ejercicios, ¿ves? Entonces, así les habían puesto como hacer oraciones donde hablaran de cómo tener una vida saludable con los morals. No sé cómo les entrará a ustedes esta vez, si será así, hacer una oracioncita así o, em, o como en un complete. Ok. Ah, bueno, pero no específicamente, profe, va a venir algo de lo que usted dijo, de una vida saludable, puede venir cualquier texto. Ah, sí, las vidas saludables. Puede ser que les entre como en textos, ajá, también. Es que ese es el tema. Recuerden que ustedes en los exámenes, por ejemplo, si vienen hay dos temas en las unidades, ¿verdad? En la unidad uno, por ejemplo, ahorita es el tema de la vida saludable. Entonces, les pueden poner textos en el cual usted tenga que leer y hable de cómo tener una vida saludable y demás. Y también que es con la tecnología, que es el de la unidad 2. Entonces, cuando ustedes les entren textos, porque siempre vienen textos de comprensión de lectura, van a venir de esos dos temas. Pero también esos temas pueden venir lo más bien en un complete o en un desarrollo, ¿verdad? Que ustedes escriban algo, por ejemplo, de cómo tener una vida saludable y se lo puedan poner también en el marcar con X. Entonces, más o menos es como Ah, así, bueno, profe, gracias. con gusto. Ok, entonces seguimos acá. Ahí se me perdió el libro. Aquí. Después de eso sigue el futuro continuo. El futuro continuo, este temita, recuerden que es como decir, yo estaré cocinando, yo estaré limpiando, algo que nosotros vamos a hacer en un tiempo determinado del futuro, ¿verdad? Yo estaré trabajando, yo estaré cocinando. Siempre vamos a utilizar el will be, que ese es el auxiliar estaré. Entonces, chiquillos, vea, sí les pido que por favor lean en las indicaciones cuando ustedes digan futuro continuo, porque si se recuerdan, en la unidad 2 viene el futuro simple, que era solo el will y el going to. Entonces, para el examen le salen tres auxiliares del futuro. Uno que es el will be, otro el going to y otro solito el will. Pero la diferencia es que tenga en las indicaciones, complete, no sé, complete las oraciones utilizando future continuous. Cuando diga continuous, tienen que recordarse en que tienen que poner will be y al verbo escribirle ing. Siempre va a ser así, ¿verdad? Ok, las oraciones negativas, la única diferencia es que vamos a escribirle un not a la parte del will. O también pueden utilizar el auxiliar won't. Por ejemplo, I will not be starting o they won't be starting, ¿verdad? Cualquiera de los dos, will not o won't. Yo les recomiendo, si a ustedes les cuesta tal vez mucho, mejor aprenderse el will not, porque es más sencillo. Ustedes saben que al positivo solo le agregan un not y ya la tienen negativa, o si se lo quitan y ya les queda positivo. Pero si ustedes al want, le vuelven a escribir otro not aquí, ya está malo, ¿verdad? Porque este es el mismo pero pequeño. Entonces, will not o will. Es como para más fácil. Y cuando hacemos preguntas, el will, el auxiliar will, iría de primero. Después va el pronombre, el be y el verbo con ing. Por ejemplo, will you be starting, ¿verdad? ¿Ves? El will va de primero. Y al verbo no se nos puede olvidar que tenemos que agregarle siempre ing. Siempre, siempre tiene que haber un ing ahí. Ok.
Entonces, ahí, ¿verdad? Tenemos aquí hay varios párrafos que pueden utilizar habla con lo mismo, de tener una vida saludable. Y para los que tal vez, no sé si hay algunos que no se han conectado en las clases anteriores, recuerden que en el WhatsApp acá están varios resúmenes de ustedes aquí donde pueden utilizar, aquí está, este es el wheel, que este wheel es el que viene en los otros dos, el que están en la unidad 2. Pero yo anteriormente les pasé este que dice Future Continuous, que es exactamente el que estoy explicando. Aquí ya viene explicado, ahora viene como más detallado, porque aquí en el librito viene como solo esto, viene muy rápido. Allá viene explicado cómo, qué va primero, qué va después, y varios ejemplos como para que ustedes se guíen un poco más. Y bueno, estos son varios textos que pueden como practicarlos. Después acá teníamos parts of the speech. Esto es reconocer, chiquillos. Esto puede hacer que les pongan, esto tal vez pueda venirlo más bien como en un identifique, ¿verdad? Que les pongan a ustedes algunas oracioncitas y ustedes tengan que escribirle si la palabrita que viene subrayada es, por ejemplo, un adjetivo, pronombre, verbo y complemento, ¿verdad? O lo que tenga. Por ejemplo, los nouns son sujetos, ¿verdad? Un noun puede ser un nombre de una persona, un lugar, una idea o una cosa. Por ejemplo, vienen aquí, ¿ves? Daniel, London, la mesa, esperanza. Dice, Mary uses the blue pen for her notes. Mary, que es María, sería un noun. Pen, que es lapicero, también es un noun, o sea, como un objeto. Y notes, notas, también sería un objeto. Pronouns son los pronombres, ¿verdad? Son los que el pronombre lo que hace es reemplazar el nombre para no repetir tanto. Ejemplo, si estamos haciendo un texto y no poner tantas veces Daniel, entonces pongo él, ¿verdad? Para un poquito más fácil. Tenemos varios pronombres. Están los pronombres personales y los pronombres de posesión. Por ejemplo, dice aquí, I want her to dance with me. Yo quiero que ella baile conmigo. Yo es un pronombre, her es un pronombre de posesión y me también otro pronombre, ¿verdad? Entonces, ahí como para que los identificamos. El adjetivo, recuerden que es el que modifica siempre el pronombre o le da una característica al sujeto para más fácil, como que yo diga, David es alto. Ese alto es un adjetivo, le está dando una característica a la persona en este caso, ¿verdad? Dice, the little girl has a pink hat. La pequeña niña tiene un gorro rosado, ¿verdad? Entonces, la pequeña niña, la palabra pequeña está calificando a la niña. Y rosado, los colores también, es una característica de los objetos, ¿verdad? Después tenemos verbos. Recuerden que el verbo es el que es la acción de la oración. Por ejemplo, I listen to the word and then repeat it. Dice, yo escucho la oración y después la repito. Perdón, escucho la palabra y después la repito. Listen, escuchar y repeat, repetir. Adverbio es el que va a modificar, pero al verbo, ¿verdad? Modifica al verbo, no al sujeto. Al sujeto es el adjetivo, el adverbio es al verbo. Por ejemplo, que yo diga, ella come lentamente. Entonces, ese lentamente está calificando la manera en el que come ella. Yo no estoy diciendo que ella sea lenta, sino que ella come lento. Ok. Después de eso, casi siempre los adverbios, recuerden que terminaban en ly, que significan mente, comúnmente, frecuentemente, ¿verdad? Entonces, esos son adverbios. Después tenemos preposiciones, hay dos tipos de preposiciones. Bueno, hay muchos tipos de preposiciones. A ustedes casi siempre solo le entran dos, que son las de lugar y la de tiempo, ¿verdad?
Y como por ejemplo, at, on, in, esas tres Profe, son, disculpe, no le escuché ahí cuáles son las que entran. no, o sea, casi siempre les entra a ustedes, digamos, siempre, en todos los años, siempre entran las preposiciones de tiempo y de lugar. Esas son las que más entran. Hay un montonazo además, pero digamos, en educación siempre se ven esas dos, las de tiempo y las de lugar, que son, por ejemplo, at, on y in. Estas tres primeras son también de tiempo y también de lugar, ¿verdad? Por ejemplo, que yo diga, oh, the book is on the chair. El libro está sobre la silla. Ese on es es una preposición de lugar porque me está diciendo dónde está el libro. Pero si yo digo, I work on Monday, yo trabajo el lunes y utilizo on también, esa sería una preposición de tiempo, porque estoy diciendo cuándo, ¿verdad? Entonces, esos son como los dos tipos de preposición. Después tenemos las conjunciones. Las conjunciones son esas palabritas que lo que hace es unir dos oraciones o dos ideas o frases, ¿verdad? Por ejemplo, en español, como cuando ustedes dicen yo trabajo y estudio. Ese y está uniendo dos ideas, el trabajar y el estudiar, ¿verdad? Algunos de esos ejemplos sería como y, que significa and, or, que es o, but, pero, because, porque, yet, aún, ¿verdad? Dice, I was hot and tired, but I still finished. Dice, yo estuve cansada, bueno, como yo estuve con calor y cansada, pero siempre terminé, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Aquí tenemos and y but. Este and está uniendo la frase caliente o como con calor y cansado, y el but está uniendo toda esta frase que dice que a pesar de que yo estaba con calor y cansada, terminé el trabajo, ¿verdad? Entonces, esos dos son conjunciones. Y después tenemos los interjections. Las interjections son palabritas que nosotros utilizamos como para expresar algo, son expresiones. Ejemplo, como emociones, como cuando usted dice, uy, qué calor, ay, me golpeé, uy, esa muchacha se golpeó, se cayó, ¿verdad? Esas expresiones siempre van a estar acompañadas de un signo de exclamación. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, ouch, o, wow, ¿verdad? Y así. Entonces, cuando ustedes vean eso, que tienen como un signo de admiración, son las interjections. Ok. Entonces, para que más o menos las tengan ahí. Si los pusieran a hacer algún párrafo, recuerden que a ustedes les entra el párrafo expositorio. El párrafo expositorio es de exponer algo, ¿verdad? Como decir las ideas, alguien está ingresando. Listo. Dice, expository paragraph is the mode of writing which the purpose of the author, ¿verdad? Este párrafo lo que quiere decir es como el propósito, como para explicar algo o describir algo, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les ponen como exponer un párrafo, les tienen que dar un tema, que usted exponga o describa algo. Eso es un párrafo expositorio, en caso de que los pusieran a escribir algo. Hace tiempo ya no los ponen a hacer párrafos, pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Por aquello. Ok, aquí vienen varias actividades de readings, hay varios textos en los cuales ustedes pueden como practicar, ¿verdad? El vocabulario de cómo tener una vida saludable. También les había pasado, no sé si les había pasado esto, se los voy a compartir, copiar y enviárselos ahí, para que lo tengan ahí. Estas son unas palabritas
que se llaman phrasal verbs. Lo que hace esto es una frase verbal, eso es lo que significa en español. Lo que él hace es como la unión de, casi siempre va a ser la unión de un verbo con una preposición, van a crear otro verbo. Por ejemplo, work out, work es trabajar y out es afuera, pero si los escribimos juntos, workout quiere decir ejercicio. ¿Ves? Entonces, la unión de esas dos palabras crean otra palabra, en este caso, otro verbo, ¿verdad? Por ejemplo, pick out es como comer demasiado. Cuando ustedes dicen, comí en exceso, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Casi como aprenderse estas palabritas así como están, por si se las ponen. Es nada más como aprenderse esas palabras así tal cual están, como traducirlas y aprendérselas. Ahí se las envié en el WhatsApp por aquello. Ok. Viene aquí como párrafos, ¿verdad? Los mismos. Profe, ¿Sí? Sí, dime. profe, no se le escucha, se le corta mucho el audio. Ok, ¿solo usted o los demás también me escuchan así cortado? ¿Cómo me Es escuchan que los no se le demás? escucha, o sea, se le corta demasiado el audio. Tanto. Adriana es la que me está hablando, ¿verdad? No, profe, se le corta. Ok. ¿Los demás me escuchan bien o tampoco me escuchan? Ok, chiquillos, ¿ahora me escuchan un poco mejor o no? Ok, Manuel me dice que sí me escucha. ¿Los demás cómo me escuchan? Ya Yo lo escucho mejor, un poco profe. cortado, profe. Ah, Profe, yo la sigo escuchando un poco cortado también. sí, todos me escuchan un poco cortada. Qué raro. Vean, me voy a volver a salir a ver si es eso. Ok, ¿me escuchan? ¿Cómo me escuchan ahora? Ya mejor, profe. Sí. Bueno, vamos a ver qué tal. Si es que es el internet y como tras de eso yo comparto pantalla y hablo, entonces ocupo como mucho internet y como que hoy está fallando. Bueno, cualquier cosa me dice. Ok, chiquillos, aquí hay como más párrafos, ¿verdad? De lo que les estaba hablando, de cómo tener una vida saludable y listo. Eso es todo la unidad 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los temas que yo necesito más que estudien para la unidad 2? Son tres, perdón, de la unidad 1. Son tres temas. Uno es el second conditional. Dos, los morals. Y tres, el future going to. Perdón, el future continuous, ¿verdad? El future continuous. Entonces, son esos los tres temas más importantes de la unidad 1.
que tienen como que estudiarlos bastante. Ok. Vamos a iniciar con la unidad 2. Voy a explicar hoy un poco también de la unidad 2 para que la otra clase sea como aclarar dudas y así, ¿verdad? Entonces, en la unidad 2 nosotros vamos a hablar más habla mucho como de las innovaciones, todo lo que tenga que ver con innovaciones, como la tecnología y los cambios que han surgido, ¿verdad?, en la vida por la tecnología. Ok. Entonces, aquí tenemos un vocabulario acerca de las redes sociales, que tiene que ver con la tecnología, como para que ahí los repasen. Aquí están en español e inglés, por aquello. Eso, ¿verdad? Todo eso que tiene que ver acá, con redes sociales. Teníamos un tema que se llamaba los intensifiers, que eran aprenderse estas palabritas que venían acá, que lo que ellas hacían era como cuando uno exagera algo, ¿verdad? Ejemplo, que yo diga, estoy absolutamente de acuerdo con Ivania. No solo estoy de acuerdo, sino que absolutamente de acuerdo. Yo lo exageré, lo hice más grande, ¿verdad? O completamente, totalmente. Si ustedes ven, muchas de ellas son adverbios porque terminan en L-Y. Entonces, los adverbios también son intensifiers porque son para exagerar. Obviamente no todos, como very, ¿verdad? Que es muy, ¿ves? No termina en L-Y y así, pero la mayoría van a haber muchos que tienen L-Y. Ok. Hay varios, ¿verdad? Como para que ustedes los practiquen, y viene un marcar con X, también se los había pasado en el WhatsApp. Después de ese viene otro vocabulario que es acerca de como de la tecnología y demás. Venía este tema que era de los comparativos y superlativos. En este tema yo me metí mucho, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado porque este tema no es tan difícil, pero se tiende a enredar un poquito, que es el uso de los comparativos y superlativos. Recuerde que los comparativos son utilizados para comparar de una manera específica, como cuando usted dice, ella es más alta que yo. Estoy comparando de una manera específica dos sujetos o dos personas. Y los superlativos son para comparar más en general, ¿verdad? Yo les pasé un resumen porque aquí viene como por sílabas y demás. A veces ustedes no saben cómo leer en sílabas, pero yo les pasé acá también un documento que se llama comparativos y superlativos, que viene la explicación un poquito más fácil porque viene hasta en español y viene que es contando letras para que sea más fácil de entender, ¿verdad? La regla 1 decía, por ejemplo, que si usted tiene un adjetivo que tiene 5 letras o menos de 5 letras, cuando una palabra tiene 5 letras o menos de 5 letras, solo tiene una sílaba. Por ejemplo, estas, small, cool, light, white, ¿verdad? Entonces, cuando eran comparativas, le escribíamos R al final, pero si eran superlativas, había que escribirle EST para decir más, ¿verdad? También nos tenemos que recordar que toda oración comparativa llevaba la palabrita than, que significa que, y toda oración superlativa llevaba la palabrita de, para decir él. Por ejemplo, Mike is taller than John. Mike es más alto que John, but James is the tallest. Pero James es el más alto de todos. ¿Ves? Entonces, aquí hicimos la comparación de los dos. Después dice, the dog is faster than the elephant. El perro es más rápido que el elefante. Igual utilizamos el than y el er aquí, porque la palabrita solo tiene 4 letras o una sílaba, como ustedes lo quieran ver. La regla 2 nos decía que cuando tuviéramos una palabra de 3 letras,
en el orden de una consonante, vocal, consonante. En comparativos le agregábamos, repetíamos la última consonante y le agregábamos ER. Y en las superlativas repetíamos la última consonante y le agregábamos EST, ¿verdad? Por ejemplo, big y bigger en comparativas y biggest en superlativas. Yesterday was the hottest day of the year. Ayer fue el día más caliente del año. ¿Ves? Es superlativa, entonces le agregamos el D porque siempre necesitamos poner el D. Y hot solo tiene 3 letras, consonante, vocal, consonante. Repetimos la última consonante y le agregamos EST. Hottest. Ok. También teníamos otra regla que dice que cuando la palabra tiene 2 sílabas y tras de eso la última sílaba es una Y, o si lo quieren ver 5 letras o menos y la última letra es una Y, en comparativas íbamos a eliminar esa Y y nosotros íbamos a ponerle una I normal y agregarle ER en comparativas. Y en superlativas igual, quitábamos la Y, poníamos una I normal y le agregamos EST, ¿verdad? Como crazy, crazier en comparativas y craziest en superlativas. It was the happiest day of my life. Ese fue el día más feliz de mi vida. ¿Ves? Happy termina con Y. Entonces la eliminamos y le ponemos IST. My joke was funnier than your one. Mi broma fue más divertida que la suya, ¿verdad? Comparativo, porque compara una broma con la otra. Ok. ¿Y qué pasaba cuando la palabra tenía más de 2 sílabas o más de 5 letras? Cuando la palabra tenía más de 5 letras, en las comparativas poníamos more y en las superlativas the most, ¿verdad? Por ejemplo, my girlfriend is more beautiful than yours. Mi novia es más bonita que la suya. Beautiful tiene más de 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces le vamos a escribir more adelante y el than que toda oración comparativa lleva. Alex is more intelligent than you, but I am the most intelligent. Dice, Alex es más inteligente que usted, pero yo soy la más inteligente. ¿Ves? Aquí es superlativo. Lleva el the most y aquí sería comparativo. More intelligent than. Ok. Entonces, esos son como los comparativos. Teníamos una lista de excepciones. Yo se las pasé, en el resumen está y también se las pasé en el WhatsApp. Esta lista tenemos que aprendérnosla así tal cual nos las dieron. Tienen que escribirla así tal cual, en el cual good siempre vamos a poner better en comparativos y the best en superlativos. Bad, worse en comparativos y the worst en superlativos. Gooder o badder no existe, no podemos ponerle ER, tenemos que escribir esto. O sea, esta tablita así como está, tienen que aprendérsela de memoria para que sepan cuál es el adjetivo que va con cada uno de ellos. Ok. Después acá tenemos un complete. Esto lo podrían hacer para que practiquen como el tema. Ahí se los pasé también en el WhatsApp. Ahí está. Esto también ha sido un desarrollo. En los exámenes les ponen 2 cosas, por ejemplo, en este caso 2 computadoras, y que ustedes las comparen utilizando el tema, ya sea comparativas y superlativos, ¿verdad? O solo comparativas o solo superlativas. Este es un resumencito. En el grupo de WhatsApp también lo tienen. Ok, después de eso tenía más vocabulario de cómo todo lo que tenga que ver con tecnología. Y llegamos al tercer condicional. Chiquillos, el tercer condicional es muy parecido al segundo, nada más que tenemos que recordarnos que en el tercer condicional nosotros utilizamos la tercera columna a ambos lados, tanto a la par del if como a la par del will.
pero a la par del if necesito utilizar esto que dice pasado perfecto. El pasado perfecto se va a componer por el had y el verbo en la tercera columna. Por eso aquí dice if we had taken. ¿Ves? A la par del if va el had y el verbo en la tercera columna. Y al otro lado, a la par del would, vamos a agregar siempre el have y el verbo en la tercera columna. ¿Qué quiere decir? Que el would se tiene que acompañar siempre por el have y agregar el verbo por la tercera columna. Esas son las diferencias entre el second y el third conditional. El second solo escribíamos el verbo en pasado a la par del if. Y aquí a la par del if tenemos que escribir el verbo, el auxiliar had y el verbo en la tercera columna. Y en el segundo condicional solo escribíamos would y el verbo quedaba igual. Aquí no, aquí escribo would have y el verbo también en la tercera columna. Listo, chiquillos, ya volví. Es que no tengo mucho internet o no sé, pero me salía que casi no tenía internet. ¿Me escuchan bien? Chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ok. Cualquier cosa me dicen, es que me salió como que no tenía. Entonces cerré Teams y lo volví a abrir a ver si eso era. Bueno, lo que les estaba diciendo era que con el tercer condicional, a la par del if, siempre vamos a poner el had y el verbo en la tercera columna. Y al otro lado vamos a poner el would have y el verbo también en la tercera columna. ¿Verdad? Entonces recuerden que cuando diga tercer condicional, verbos de la tercera columna siempre, a ambos lados. Aquí viene un complete que ustedes lo pueden utilizar, ¿verdad? Este también se los pasé en el WhatsApp, en el cual recuerden, a la par del if ponemos el auxiliar had y el verbo que nos dan lo escribimos en la tercera columna. Y al otro lado escribimos would have y el verbo que nos den lo escribimos también en la tercera columna. Ok. Después de eso vienen párrafos. Y venía el tema del futuro, el will y el going to. Con will y going to recuerden que este es el futuro simple, como les dije anteriormente. Nosotros íbamos a ver dos tipos de futuro, el futuro simple y el futuro continuo. El futuro simple es el que nosotros ya vimos, el futuro continuo es el que ya vimos y el futuro simple es este, en el cual utilizamos dos auxiliares, el will solito y el going to. Nada más que tenemos que recordarnos que con el will es utilizado para hablar de cosas del futuro como espontáneo, ¿verdad? Como, ay, qué hambre, me comeré algo, nada más, ¿verdad? O una predicción, cuando va a pasar algo que nosotros no estamos completamente seguros, sería con will. En cambio, going to
es para cosas que nosotros estemos 100% seguros que vayan a pasar. Por ejemplo, como una cita, ¿verdad? Que ustedes digan, mañana tengo una cita a las 3 de la tarde. Ya es algo que está programado. Listo, chiquillos, volvió otra vez. Es que me saca Teams, como que no tengo mucho internet, no sé, me sale que tengo todo, pero no me sirve bien. No sé por qué será. Bueno, lo que les estaba diciendo era que el will es utilizado como para hablar de manera espontánea, ¿verdad? Cosas que nosotros decidimos en el momento o que nos van a cambiar nuestro futuro más próximo. Y también para predicciones. En cambio, el going to es utilizado para también predicciones, pero también para cosas que nosotros sabemos que de fijo nos van a pasar en el futuro, ¿verdad? Como una cita, o que yo diga, mañana vamos a ir a comer tal cosa. Ok. Ok. Entonces, ahí más o menos. Recuerden que con el going to tenemos que utilizar el verbo to be, el is, el are o el am, antes de la palabra going to y después el verbo. En cambio con will no, nada más will, ponemos will y el verbo despuesito de la oración. ¿Ves? Vamos a ver aquí. ¿Ves? Aquí dice will rain, nada más ocupamos el will y el verbo. En cambio cuando utilizamos going to, vamos a utilizar el verbo to be is, el going to y el verbo. El verbo queda exactamente igual, no sufre ningún cambio. Ok. Cuando era negativo, nada más le poníamos un not a la par del will, y con el going to le ponemos un not a la par del verbo to be. O sea, aquí, por ejemplo, aquí iría un not en medio del is y del going to para hacer la negativa. En este documento que está acá está todo paso por paso de cómo se van viendo una por una, para cómo las vamos haciendo. Ok, aquí viene una práctica en la cual vienen las dos revueltas
es ir leyendo con cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, el siguiente verano es algo que ya tenemos fijo, pero aquí dice, qué frío, me voy a poner un abrigo. Es algo espontáneo, entonces sería will. Recuerde que el going to es para algo más preciso que vaya a pasar en el futuro. En cambio el will, no. Ok. Entonces ahí más o menos. Después aquí tenemos vocabulario, exactamente como de edificios. Perdón, de edificios, de tecnología. Seguimos con lo mismo de tecnología. Y nos entraban estas tres palabritas. El uso del both, either y neither. Donde either, bueno, both era ambos, ¿verdad? Y se iba a acompañar por la palabrita and. Esto fue lo que nosotros vimos la semana pasada. Aquí en el grupo está. Vamos a ver. Por ahí la punta. Ah, aquí está. Yo les puse este mensajito que está acá. Que both significa ambos y va a trabajar con la palabra y, que se dice and. Either significa alguno y va a trabajar con or, que significa o, para decir alguno, como me gusta uno o el otro. Y neither va a trabajar, significa ninguno y va a trabajar con la palabra nor, que significa ni. ¿Verdad? Ok. Entonces, más que todo, son esos. Estos, aquí viene una práctica que ustedes la pueden hacer también. Este que viene acá, que es como un marcar con X. Viene un resumen de lo mismo y listo. Eso es como todo. Estos son más practiquillas ahí y eso es todo lo que nos entran. Ya esta unidad no. Esto es hasta después del examen, ¿verdad? Que si no me equivoco es hasta, falta un montón. Pero esto ya no, solo es la unidad 1 y 2. Y ahí estaríamos, chiquillos. No sé si tienen como una duda o consultas o consideran que hay algún tema que quiere que les repase más. Igual el otro viernes y mañana y el otro sábado también repasamos lo mismo, las 2 unidades. Lo que les iba a hacer era hacerles como una práctica esta semana y se las envío como para que ustedes la hagan y tal vez el otro fin de semana, cuando nos conectamos, como la podemos ver, la podemos revisar todos juntos, a ver si la hicieron bien o si la hicieron mal. No sé si les parece. Eso le iba a preguntar yo, profe. Lo de la práctica. Sí, sí. Como hacerles una práctica y ustedes las hacen durante la semana y la otra semana, digamos, nos conectamos y la revisamos, ¿verdad? Y obviamente si ahí surge alguna duda, entonces la aclaramos y explicamos el porqué o el tema y demás. Como para que sea un poquito más fácil para ustedes. Perdón, ¿qué dijo? No lo escuché. No, que por mí está bien que usted, bueno, nos haga una práctica de examen de todo lo que hemos visto. Sí, como para que puedan practicar un poquito más, ¿verdad? Exactamente, profe. Eso le ayuda a uno mucho. Sí, sería. Sí, voy a ver si se las voy haciendo, digamos, en estos días para hacérselas llegar como la otra semana, el lunes o así, como para que ustedes durante la semana la hagan y el otro fin de semana nada más nos conectemos a revisarla y repasar otra vez. Sí, ahí lo hacemos así. Listo.
Chivis, entonces voy a dejar de grabar por lo menos para que el video no se haga tan largo.